Esta es la historia de Jung-ho, un padre soltero que navega por las difíciles aguas de la vida. Después de que su esposa lo abandonara justo después del nacimiento de su hija, se encontró solo en la abrumadora tarea de criarla. Trabajando como repartidor, la vida le ha puesto algunos obstáculos serios. Para agravar sus dificultades, su hija nació con una rara condición que afecta todo el lado izquierdo de su cuerpo, haciendo que sus movimientos recuerden a los de una persona mayor. Cuando los médicos le dieron la desgarradora noticia de que no había cura, Jung-ho se sintió completamente destrozado, pero por el bien de su pequeña, resolvió darlo todo. Trabaja incansablemente, a menudo sin dormir, invirtiendo cada centavo que gana en facturas de hospital solo para mantenerla con vida. Jung-ho trabaja más de 16 horas al día, y de alguna manera todavía se las arregla para cuidar de su hija. Durante el día, entrega paquetes mientras ella duerme, y por la noche, la lleva consigo en su camión. Esta rutina implacable lo ha dejado completamente agotado. Su hija a veces llora durante toda la noche, y Jung-ho se siente impotente. Se ha vuelto pálido y cansado, llevándola consigo a todas partes, mientras la condición de ella sigue empeorando. Un día, mientras termina su trabajo, Jung-ho es un manojo de nervios, revisando ansiosamente su reloj mientras el ascensor desciende. Incluso cuando sus colegas intentan entablar una conversación, él los ignora, saliendo apresuradamente por la puerta y corriendo hacia su camión. Sus compañeros de trabajo están perplejos por su comportamiento frenético, pero uno de ellos sugiere que Jung-ho probablemente esté abrumado, y honestamente, podrían tener razón. Mientras corría hacia su camión, descubrimos que la esposa de Jung-ho lo había abandonado justo después de dar a luz. Hay cierta incertidumbre entre la gente sobre si realmente los abandonó a él y a su hija, o si simplemente desapareció, ya que nadie parece saber su paradero. También supimos que era bastante encantadora, y que una vez fue novelista. A pesar de todo, Jung-ho se encontró solo, intentando equilibrar un trabajo que apenas pagaba mientras cuidaba de su pequeña. En ese momento, llevó apresuradamente a su bebé al hospital. Jung-ho preguntó desesperadamente sobre las opciones de tratamiento, solo para quedar destrozado cuando el médico le informó que no había cura. Luchando por procesar esta devastadora noticia, miró a los ojos de su hija mientras ella se acercaba a él con una inocente alegría. Esto es lo que impulsa a Jung-ho a trabajar incansablemente hasta el punto del agotamiento, sacrificando el sueño y gastando cientos de dólares cada mes solo para cubrir las facturas del hospital y mantener estable a su hija. Cada centavo que gana va directamente a esos gastos. Nuestro protagonista está básicamente haciendo malabarismos entre la paternidad y el trabajo. Durante el día, entrega paquetes, y por la noche, lleva a su hija consigo en su camión. Es tan agotador que incluso algunos de sus colegas admiten que si estuvieran en su lugar, podrían haber considerado acabar con todo. Una noche, después de un largo día, Jung-ho finalmente llega a casa, completamente agotado. Justo cuando está a punto de conciliar unos preciosos momentos de sueño, su hija se despierta. El estrés llega a un punto de quiebre, y, en un momento de frustración, pierde la calma y le grita a la pobrecita, diciendo que la vida sería más fácil si ella no estuviera. Aunque no lo dijo en serio, las palabras la golpearon fuerte, dejando a su hija con los ojos muy abiertos y llorosos, como si entendiera el peso de su declaración. Al darse cuenta del impacto de sus palabras, Jung-ho se disculpa rápidamente, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Pero ese no es el final de sus problemas. Jung-ho también se enfrenta a un diagnóstico de cáncer de estómago, que se siente como el golpe final. Este es el momento en que todo se derrumba para él. Comienza a reflexionar sobre dónde salió todo mal, preguntándose si todo comenzó cuando todavía estaba con su esposa. Su hija nació con problemas de salud, y poco después su esposa desapareció sin dejar rastro. Pasó incontables días bajo la lluvia torrencial, repartiendo volantes en una búsqueda desesperada por ella. La repentina desaparición lo dejó desconcertado y, finalmente, perdió toda esperanza. Allí estaba él, empapado por la lluvia, acunando a su pequeña mientras tosía y lloraba, extendiendo sus brazos hacia él. Finalmente vimos a Jung-ho al borde de hacer algo inimaginable. Está de pie al borde de un edificio, aparentemente listo para acabar con todo. Pero justo cuando está a punto de dar ese paso drástico, vuelve a la realidad, escuchando a su pequeña llamándolo. Le cuesta respirar, claramente tiene fiebre, y busca la mano de su padre, como si suplicara su ayuda. En ese momento, Jung-ho se da cuenta de la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. La atrae hacia un fuerte abrazo, disculpándose por haberla asustado. Las lágrimas corren por su rostro mientras el peso de su casi decisión se derrumba sobre él. Y finalmente descubrimos el nombre de su pequeña, cuando ella lo llama, Young. Después de un momento, decide llevarla adentro para protegerla de la lluvia y el frío. Pero justo cuando parece que las cosas no podrían empeorar, un rayo cae cerca,
haciendo que Jung-ho pierda el equilibrio. Nésela, nésela. Con él de pie al borde de un edificio alto, ambos caen. Mientras caen, Jung-ho extiende la mano desesperadamente hacia ella, llamándola por su nombre, pero parece que nada puede salvarlos. De repente, se estrella en una dimensión extraña, todavía cayendo en picado mientras figuras monstruosas se ciernen sobre él. Jung-ho extendió la mano hacia su pequeña por última vez, pero no pasó nada. Antes de darse cuenta, estaba flotando en un vacío oscuro y desolado. Mencionó que había pasado tanto tiempo que ni siquiera podía decir cuánto había transcurrido. Lo que sí sabía era que había estado a la deriva durante al menos 10 días en esta vacuidad interminable. En esos primeros días, gritó el nombre de su hija como un loco, llorando hasta desplomarse, solo para despertar y llorar de nuevo. A medida que el tiempo pasaba, el agotamiento se apoderó de él y perdió todo sentido de la realidad, pero finalmente comenzó a salir del vacío. Debajo de él divisó otro mundo. Había una enorme muralla de fortaleza, un bosque oscuro y un distrito de barrios bajos. Eran lugares que nunca había visitado ni visto antes. Sin embargo, una sola mirada al paisaje le resultó extrañamente familiar. Este era Sini, el mundo de la novela que su esposa había escrito. De la nada, Jung-ho comenzó a escuchar una voz estruendosa resonando en su mente. Hablaba en un idioma que no podía comprender, y mientras gritaba de dolor cubriéndose los oídos con las manos, la voz solo se hacía más fuerte, provocando que se desmayara mientras la sangre goteaba de su nariz. Ráfagas de recuerdos de su tiempo en el vacío inundaron su mente, revelando que su hija era secuestrada por un monstruo misterioso. Intentó alcanzarla, pero era solo un recuerdo, dejándolo angustiado por la pérdida de su pequeña. La llamó por su nombre, suplicando desesperadamente que regresara, pero en ese momento, escuchó la voz de su esposa diciéndole que nunca debió haber venido a este mundo, dejando a Jung-ho completamente atónito. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, comenzó a caer de nuevo. Mientras caía en picado, Jung-ho se dio cuenta de que si este era realmente el mundo de la novela de su esposa, entonces esencialmente había caído en el infierno, porque este lugar estaba plagado de monstruos realmente aterradores, lo que me hace preguntarme qué tipo de inspiración tuvo su esposa al escribir tal historia. Mientras tanto, en la ciudad fortaleza de este mundo, un grupo de guerreros estaba enfrascado en una feroz batalla contra una horda de monstruos. Un guerrero armado con una espada y un escudo logró derribar a una de las criaturas, pero no fue suficiente para cambiar el curso de la batalla. Los monstruos restantes se abalanzaron sobre él, y justo cuando se preparaba para defenderse, una de las bestias fue derribada del aire de un disparo, salpicando su sangre por toda la cara del guerrero. Mientras se limpiaba la sangre, se volvió hacia su compañera, cuestionando sus acciones. Ahí es cuando vemos a la culpable, una mujer pálida con largas orejas de elfo. Sí, definitivamente es una elfa. La elfa le dice al guerrero, a quien llama Garf, que tenerla a su lado le da fuerza en momentos como este. Pero luego, casualmente, le dice que se encargue del resto de los monstruos por su cuenta, lo que molesta a Garf. Él protesta, preguntando si de verdad cree que eso es posible. Justo en ese momento, algo llama su atención. Se giran para ver una enorme luz azul cayendo en picado desde el cielo. Mientras miran hacia arriba, la confusión se apodera de ellos. Pero la luz acelera y se estrella contra el suelo, causando una enorme explosión que obliga a Garf y a la elfa a cubrirse la cara. Resulta que Jung-ho estaba dentro de esa luz azul, y golpeó el suelo con tanta fuerza que atravesó el techo de una casa cercana. La elfa se queda atónita al ver a alguien emerger de los escombros, pero no hay tiempo para sorprenderse. Los monstruos cargan hacia ellos en manadas. Para incredulidad de la elfa, todas las criaturas se dirigen directamente hacia Jung-ho, quien está igualmente sorprendido, gritando y cubriéndose la cara. Garf da un paso al frente, blandiendo su espada y mandando a volar a varios monstruos de un solo golpe. Empieza a maldecir a Jun, asumiendo que es una especie de funcionario, y le dice que se largue de allí. Mientras tanto, Jung-ho reconoce a Garf inmediatamente. Es uno de los personajes principales de la novela de su esposa. En su típico estilo despistado, Jung-ho le pregunta a Garf dónde está su maestra Lucy y por qué está solo, dejando a Garf completamente atónito. Era información personal que nunca esperó que nadie supiera. Justo cuando está distraído, un monstruo salta sobre él, pero logra bloquearlo con su escudo justo a tiempo, despachándolo sin esfuerzo con un tajo ascendente. Pero logra bloquearlo con un tajo ascendente. Garf se vuelve rápidamente hacia Jung-ho, exigiendo saber cómo conoce a su maestra. Pero entonces Jung-ho oye llorar a una niña pequeña. Se da la vuelta y descubre que es solo una niña que está cerca con su madre. Al ver el miedo en los ojos de la madre mientras abraza a su hija y suplica ayuda, Garf no puede evitar sentirse abrumado.
Con un suspiro de determinación, se arranca la armadura y grita a los monstruos que vengan a por él, jurando derribarlos uno por uno. Sus manos se transforman en garras, listas para la batalla. Mientras Junho observa cómo se desarrolla esto, no puede evitar la sensación de que esta escena le resulta inquietantemente familiar. Los monstruos cargan contra Garf, que empieza a lanzar puñetazos mientras Junho todavía intenta asimilarlo todo. En medio del caos, ve a los civiles llorando y presas del pánico, y oye a Lucy llamar a Garf, preguntando si todavía está por ahí. Garf le advierte a Lucy que se mantenga alejada, temiendo que los rodeen. Lucy responde que intentará alejar a algunos de los monstruos de él, y es entonces cuando Junho se da cuenta. Esas fueron las palabras exactas que Lucy pronunció en la novela antes de morir en los brazos de Garf. Se da cuenta de que este es el prólogo de la historia. Decidido a no dejar que la historia se repita, Junho se quita la camisa, dejando a Garf perplejo sobre lo que trama. Junho declara que necesita encontrar a su hija y salvar a la maestra de Garf en el proceso. Y tomemos un momento para apreciar a nuestro protagonista, Junho, que tiene un cuerpo de padre en lugar de un six-pack irreal. Finalmente, una historia con la que uno puede identificarse, pero no se confundan. Nuestro hombre está a punto de desatar una acción de verdad. De acuerdo. Continuemos. Volvemos a un momento en que Junho estaba absorto en una novela que su esposa estaba escribiendo. No pudo evitar derramar lágrimas por lo trágicamente lamentable que era el personaje de Garf. El viaje de Garf fue bastante directo. Se convirtió en un cazador de monstruos, y finalmente encontró una mentora en la que podía confiar, solo para que esa mentora muriera justo al principio de la historia. Fue realmente desgarrador, pero la esposa de Junho solo sonrió, diciendo que no podía cambiar la trama, ya que la novela ya estaba siendo publicada por entregas. La historia aún se estaba desarrollando cuando su esposa desapareció misteriosamente. Ahora, de vuelta a la acción, Lucy corría a toda velocidad, usando un silbato espeluznante para alejar a todos los monstruos de Garf. Mencionó que compró el silbato por si acaso, y ahora estaba muy contenta de haberlo hecho. Pero al darse la vuelta, sintió que algo no andaba bien. Todos los monstruos estaban de rodillas, casi como si estuvieran haciendo una reverencia a un gobernante supremo. A Lucy le impactó fuertemente, y la revelación fue tan intensa que no pudo evitar sonreír. Mientras tanto, Garf seguía el ritmo de Junho mientras corría hacia su destino. Garf no podía evitar pensar en cómo estaba siguiendo a nuestro protagonista sin pensarlo dos veces. Se preguntó si realmente podía confiar en él. Al menos parecía que ese tipo no era uno de los prisioneros. Y como conocía tanto el nombre de Garf como el de su maestra, Garf decidió quedarse con él por ahora. Pero tomó nota mental. Si nuestro prota hacía alguna jugarreta o si algo no cuadraba, no dudaría en eliminarlo. Pronto llegaron al lugar donde estaba Lucy. Y sin dudarlo, Lucy insta a Garf a que se vaya de allí. Garf, que todavía intenta asimilar la situación, está confundido sobre lo que Lucy quiere decir. Justo entonces, un monstruo colosal junta sus manos como si estuviera aplaudiendo, y una criatura aterradora, pero imponente se cierne justo sobre Lucy. Este demonio tiene una postura de mano siniestra, casi como una versión retorcida de los infectados de The Last of Us. Como si fuera una señal, el monstruo comienza a contar, y con solo el primer número, todos los que se atreven a mirarlo comienzan a sangrar por cada orificio. Mientras tanto, Junho finalmente llega a la escena, jadeando y agotado por su carrera. Teme que podría ser demasiado tarde, y en ese momento, la dura realidad lo golpea. Realmente es tarde para salvar a todos. Cuando el monstruo llega a la cuenta de 2, extrañas raíces o manos moradas comienzan a emerger de los cuerpos de aquellos que lo miraban, incluida Lucy, que ya se ha derrumbado. Garf corre a su lado, notando que Lucy parece estar en mejor estado que los demás. Las raíces moradas brotan principalmente de su cuerpo, no de su cabeza o boca como el resto. Esta revelación golpea duramente a Junho. Todo se está desarrollando tal como sucedió en la novela. Garf intenta desesperadamente salvar a Lucy, gritándole que resista, pero ella siente tanta agonía que las palabras se le escapan. Todo en lo que puede pensar es en lo aterrorizada que está de morir y en cómo se arrepiente de haber traído a Garf a este lugar espantoso. Extiende su mano ofreciendo una disculpa, pero a medida que la escena se intensifica, el amenazante monstruo se prepara para una última cuenta y aplauso. Esta criatura es pura maldad. Solo mira esa sonrisa malvada. Mientras cuenta hasta 3 y aplaude, Junho corre hacia Lucy, cubriendo rápidamente sus ojos con un paño. En un giro impactante, todos los demás a su alrededor se transforman en plantas, muriendo instantáneamente, mientras flores grotescas brotan de sus cuerpos. Garf se queda en un silencio atónito, dándose cuenta de que Lucy es la única que permanece sin cambios. Nuestro héroe musculoso con cuerpo de padre le advierte a Garf que nunca haga contacto visual con esa criatura. Explica que los poderes del monstruo tienen una condición.
Si alguien lo mira a los ojos y aplaude 3 veces, están acabados. Jung-ho, decidido a encontrar a su hija, aprieta los puños y se enfrenta al monstruo. Recuerda haber visto esa mano monstruosa antes. Era la misma que le arrebató a su pequeña. Valientemente, exige saber si el monstruo tiene a su hija, y la criatura responde con la sonrisa más retorcida que jamás haya visto. Mientras pronuncia el nombre de su hija, la escupe cruelmente en su enorme mano, haciéndola parecer una pequeña bellota en comparación. Con esa sonrisa sádica, como si estuviera listo para devorar a la niña inocente, Jung-ho es consumido por la rabia. De repente, Garf le da un potente puñetazo en la cara al monstruo, tomando por sorpresa incluso a Jung-ho. La bestia masiva aúlla de dolor y lanza a la pobre Ah-jong por los aires, haciendo que Jung-ho entre en pánico. Milagrosamente aterriza a salvo en los brazos de una mujer cualquiera. La mujer la envuelve rápidamente en una manta, pero su alivio dura poco ya que el monstruo carga contra ella, afirmando que Ah-jong es su hija. Esta criatura está tan obsesionada con la niña que cree que le pertenece. La importancia de esto quedará clara una vez que la historia se desarrolle. Naturalmente, Garf no va a dejar que el monstruo tenga un momento de paz. Rápidamente le asesta un potente puñetazo con su garra en la cara. Con Garf mirándolo fijamente, el monstruo decide que es hora de encargarse primero de este molesto humano. Mientras se miran a los ojos, se prepara para desatar su habilidad de aplauso. Pero justo cuando Garf cerró los ojos, se dio cuenta de que el monstruo solo estaba jugando con él. Con un brutal puñetazo en la cara, lo mandó a volar, estrellándose con fuerza contra el suelo. El impacto fue nada menos que salvaje, haciendo que Garf gritara de agonía. El monstruo se burló de él, afirmando que la pequeña de Jung-ho era su hija, y tiró de Garf hacia él, repitiendo esa frase espeluznante una y otra vez. Fijó la mirada en Garf, llamando a la hija de Jung-ho por su nombre e insistiendo en que le pertenecía. Ahí es cuando finalmente pudimos ver bien a esta bestia. Tenía un cuerpo como de centauro, pero de una manera pesadillesca. Jung-ho recordó que el punto débil de este monstruo era su cola. Para su sorpresa, vio una pequeña criatura parecida a un zorro anidada en su interior, que parecía ser su verdadera forma. Antes de que Jung-ho pudiera actuar, el cuerpo principal del monstruo lo vio. Mientras gruñía, Jung-ho levantó una roca enorme. Tengo que decir que se veía bastante impresionante. Pero justo cuando se abalanzó para aplastar al monstruo, este esquivó su ataque con una agilidad sorprendente. En ese momento, Jung-ho se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Una potente patada lo mandó a volar, y solo imaginar ser pateado por una criatura tan colosal era alucinante. Por el lado bueno, el monstruo quedó tambaleándose, confundido sobre cómo Jung-ho había localizado su cuerpo principal. Garf se dio cuenta rápidamente de esto, y dedujo que, basándose en la reacción del monstruo, debía tener una debilidad. Siendo el mismo parte monstruo, Garf tenía algunas habilidades serias. Se liberó del agarre del monstruo, y le asestó un impresionante rodillazo en la mandíbula. Pero en lugar del resultado esperado, solo avivó la ira del monstruo. Cualquier ataque que no apunte a su cuerpo principal es prácticamente inútil. Mientras el monstruo se prepara para tragarse a Garf entero, él solo sonríe y le dice que ya ha perdido. En un abrir y cerrar de ojos, le asesta un golpe devastador a las patas delanteras del monstruo, haciéndole perder el equilibrio. Luego le grita a nuestro protagonista que dé el golpe de gracia. Al presenciar esto, nuestro superpapá finalmente accede a su poder. Este es un momento clásico de padre. Aplacia el cuerpo principal del monstruo con una roca. Una y otra vez, no solo este monstruo, sino todas las criaturas cercanas sienten el impacto. Vemos cómo el cuerpo principal del monstruo comienza a disolverse, con los ojos abiertos por la conmoción y la incredulidad, mientras Jun-ho lo mira con puro odio, advirtiéndole que nunca pronuncie el nombre de su hija, con esa boca sucia. El monstruo se desintegra por completo, dejando a Jun-ho de pie allí. De repente Jun-ho se da cuenta de que el cuerpo principal del monstruo aún no está muerto. Comienza a reír, tomándolo por sorpresa. Cuando pregunta qué es tan gracioso, el monstruo tuerce aún más su expresión y revela que conoce el secreto de Jun-ho, que intentó matar a su hija. Ríe maniáticamente repitiendo esta frase como un cántico, hurgando en la mente de Jun-ho, y él sabe en el fondo que el monstruo tiene razón. Él sí intentó matar a su hija. Antes de que el monstruo pueda hurgar más profundo, Lucy entra en acción y le vuela la cabeza con su pistola, dejando a Jun-ho en shock. Con el monstruo desaparecido, todas las raíces que se habían estado arrastrando sobre el cuerpo de Lucy desaparecen, y ella insiste en que todo lo que dijo el monstruo es mentira. De repente, Jun-ho oye a su pequeña llorar y corre a ver cómo está. Lo que sigue es una escena que parece sacada directamente de Attack on Titan, reminiscente del niño durante el retumbar. La bebé Ah-jong está siendo pasada de mano en mano entre la multitud. Es un momento hermoso con el área oscurecida para enfatizar a la bebé.
Mientras es entregada de persona a persona, recitan una oración, invocando al Dios Padre para que cuide de todos los padres, recordando que cada niño lleva su imagen, y que la bendición de la dama Miriam los guíe a ambos. Los guíe a ambos. Aún no está confirmado, pero tengo el presentimiento de que la esposa de Jung-ho podría llamarse Miriam. Y por alguna razón, siento que cuando desapareció, terminó en este mundo. Pero basta de teorías. Finalmente, Jung-ho recupera a su hija. Está un poco desconcertado por el cántico que recita la multitud, pero eso no es lo que importa ahora. Mientras mira a su pequeña, nota que la condición con la que nació ha desaparecido por completo. La mitad de su cuerpo, que solía parecer la de una anciana, ha desaparecido. Lo que es aún más conmovedor es que reconoce a su padre, agarrando juguetonamente sus dedos. Jung-ho, sorprendido por este milagro, toca suavemente su rostro donde solía haber una enorme cicatriz, solo para descubrir que ha desaparecido. Al presenciar este momento conmovedor, Lucy pregunta rápidamente si esta es la hija que Jung-ho ha estado buscando tan desesperadamente. Embargado por la emoción, Jung-ho rompe a llorar confirmando que esta es, en efecto, su pequeña. La acerca a él, disculpándose por haberla dejado sola, diciendo: «Papá lo siente mucho». Lucy y Garf, que ahora se sienten mejor, no pueden evitar mirar mientras Jung-ho sigue llorando, agradeciendo a los dioses o a cualquier poder superior que haya curado a su hija. Incluso se pregunta si quizás su propio cáncer también podría estar curado. Antes de que pueda expresar su gratitud a Garf y Luche, se desploma de repente, lo cual es totalmente comprensible dada la descarga de adrenalina que ha estado experimentando. Luche y Garf intercambian miradas sin palabras, pero finalmente deciden llevarse a Jung-ho con ellos. También está el asunto del pago a considerar. Como aventureros, Lucy y Garf dependen de la casa de monstruos para sus ingresos, y como Jung-ho jugó un papel importante en esta situación, acuerdan que debe recibir su parte justa. Mientras Jung-ho se desvanece en la inconsciencia, le dice a Luxi que será un gran activo para ellos si le permiten unirse. Luxi usa sus habilidades para asegurarse de que está diciendo la verdad. Justo cuando Jung-ho se desmaya, tenemos un dulce momento de su hija jugando con su cuerpo inconsciente. El prólogo de la novela, que está destinado a mostrar los desafíos del protagonista, específicamente Garf, da un giro inesperado gracias a nuestro personaje principal, Jung-ho. Este giro altera el curso de la historia, dejándolo inseguro sobre lo que le espera. En una ciudad deteriorada donde un río separa claramente a los ricos de los empobrecidos, nos enteramos de que Jung-ho ha estado navegando este nuevo mundo durante algunas semanas. En ese tiempo, ha logrado abrir un restaurante, bueno, más bien una taberna. Pero se ha vuelto tan popular que a menudo está lleno de cazadores de monstruos, saboreando sus deliciosos platillos. Garf ha estado trabajando como su camarero, y lo encontramos gritándole a Jung-ho que acelere la preparación de la comida, ya que los clientes se están impacientando. Jung-ho, ahora con aspecto de chef experimentado, está trabajando duro en la cocina. Rememora el día en que despertó y encontró a Lucy entregándole su recompensa por matar al monstruo y salvarle la vida. Descubrimos que Lucy es en realidad una maga, lo que le valió un poco más de dinero por ello. Fue durante este tiempo que Jung-ho les propuso audazmente una idea de negocio. Su concepto era sencillo. Sugirió que juntaran todas las monedas de plata que habían ganado y se las entregaran a él. Garf y Lasha estaban perplejos, pero Jung-ho aclaró que como cazadores de monstruos, sus ingresos eran bastante impredecibles, solo llegaban cuando había monstruos cerca. Además de eso, la caza de monstruos era vista como una profesión maldita en este mundo. Se enfrentaban al doble de las tarifas habituales por casi todo en la ciudad en comparación con la gente normal. La mayoría de las posadas y restaurantes ni siquiera servían a los cazadores. Esencialmente, convertirse en un cazador de monstruos significaba que te trataban como si fueras mitad monstruo, y la gente a menudo tenía miedo, preocupada de que pudieran convertirse en monstruos en cualquier momento. Cuando Lucy escuchó esto, se molestó mucho, y le preguntó a Jung-ho qué tenía que ver todo esto con que él quisiera su dinero. Jung-ho explicó que quería abrir un restaurante donde los cazadores de monstruos pudieran comer y relajarse sin sentirse juzgados. Garf le gritó a Jung-ho, llamando la idea ridícula, pero Lucy lo interrumpió, admitiendo que sonaba bastante inverosímil. Sin embargo, usando su habilidad para detectar mentiras, confirmó que Jung-ho estaba siendo honesto y no mentía sobre nada. Así que decidieron entregarle todo su dinero, y unas semanas después, Jung-ho abrió el restaurante con éxito. El plato principal del restaurante era ramen, y a los lugareños les encantó. Seguían preguntándole a Jung-ho dónde había aprendido a cocinar tan bien, lo que lo tomó por sorpresa. Incluso se preguntó si la gente pensaba que era algún tipo de chef de una familia noble de la región occidental.
Por supuesto, no podía decirles que su receta de ramen era solo una improvisada que sacó de YouTube, que es básicamente el YouTube de este mundo. En fin, Lucy finalmente entra tropezando, con aspecto completamente ebrio, lo cual es lo peor ya que se suponía que debía vigilar a la pequeña Ayeon mientras nuestro protagonista estaba ocupado en la cocina. Jung-ho le da una severa advertencia, recordándole que beber mientras cuida niños es totalmente inaceptable, especialmente porque en realidad le está pagando por cuidar a la pequeña. Incluso menciona que solo este mes, esta adorable elfa se ha bebido 2 barriles enteros de alcohol, lo que ha hecho subir los precios de la cerveza. Lucy, en su estado de ebriedad, solo asiente y dice que lo entiende. Pero luego rápidamente le da la vuelta a la tortilla, insistiendo en que si él le dice una cosa, ella prometerá dejar de beber mientras cuida a la bebé Ayeon. Cuando Jung-ho le pregunta qué quiere saber, ella fija su mirada en él, y exige saber cómo parece saber siempre dónde aparecerán los monstruos. La verdad es que Juno ha estado usando su conocimiento de la novela para averiguar dónde aparecerán los monstruos en este mundo y enviar a algunos cazadores de monstruos para que se encarguen de ellos. Naturalmente, no puede revelar el secreto, así que esquiva la pregunta, diciendo que es complicado. Con una sonrisa tranquilizadora, le dice a Lucy que no es nada peligroso y que no pondrá a Garf en peligro. Con sus agudos instintos, Lucy confirma que está diciendo la verdad. Como no respondió a su pregunta, vuelve a beber. Honestamente no estoy seguro de lo que el artista está tratando de transmitir, pero es muy difícil definir el género de Lucy. A veces parece adorable, otras veces parece más masculina, pero ese no es el punto principal. Luego vemos que Jung-ho básicamente ha creado un mapa, marcando dónde es probable que aparezcan los monstruos. Por un momento fugaz, se encuentra reflexionando sobre cómo terminó en esta extraña situación. Todavía hay algunos misterios que no puede entender del todo, como por qué la enfermedad de su hija pareció desaparecer en el momento en que entraron en este mundo. Sin embargo, de una cosa está seguro, está decidido a reescribir el final de esta historia. Dado su conocimiento de cómo se desarrollaron las cosas en la novela, siente que no tiene otra opción. Continúa explicando que en la historia original hay aproximadamente 4 lugares clave donde aparecen los monstruos. El muro de la fortaleza no es una prioridad en este momento, ya que solo entra en juego al final, lo que lo hace prácticamente irrelevante por ahora. Luego está el bosque oscuro, el lugar de una guerra masiva contra los monstruos que estalló mucho antes de que se construyera el muro. Menciona que algunas personas todavía habitan esa área, pero está plagada de monstruos y sucesos extraños. Hay algunas criaturas fantasmales o esqueléticas acechando, pero afortunadamente no en cantidades abrumadoras. Jung-ho calcula que su mayor preocupación radica en los barrios bajos y los vecindarios de clase media. Aunque estas áreas están dentro del muro, los monstruos tienden a aparecer allí con una frecuencia alarmante. Si quiere prevenir la embestida de monstruos y reunir a algunos cazadores de monstruos capaces, su restaurante es el lugar ideal para eso. En esencia, la novela en la que se basa este mundo se parece al manga de Berserk. Y si has leído el manga o visto el anime, sabes que esas historias no se contienen ni siquiera con el personaje principal. Así que para proteger a su pequeña, Jung-ho está haciendo todo lo posible para arreglar las cosas. Afortunadamente para él, gracias a la habilidad de Lucia para detectar mentiras, han logrado ganarse la confianza de la gente, lo cual es honestamente bastante divertido, ya que todos le creen a Lucia sin dudarlo. Si ella afirma que nuestro chico no miente, incluso cuando lo hace, todos le creen. Eso es exactamente lo que sucedió, y ahora Jung-ho es visto como este tipo extrañamente conocedor que tiene mucha información sobre monstruos, pero no representa ninguna amenaza. Con el tiempo, comenzó a compartir fragmentos de información sobre los monstruos y eventos cruciales de la historia original. Y él, Garf y Lucy básicamente formaron una especie de gremio. Los cazadores de monstruos pasaban por su restaurante para comer algo, y él les proporcionaba información valiosa sobre las criaturas. Además, con su experiencia, Garf y Lucy ganaron mucho dinero, que reinvirtieron en el restaurante, haciéndolo sentir como una gran familia feliz. Jung-ho señala que el verdadero problema radica en el final, que afirma que todo se va al traste. Para empeorar las cosas, este final está programado para ocurrir exactamente dentro de 2 años. La novela nunca explica realmente por qué, pero sí dice que en solo 2 años, todo ya se habrá derrumbado. Jung-ho está decidido a cambiar eso, especialmente porque su pequeña acaba de empezar a sentirse mejor. No permitirá que ese final ocurra. Mientras tanto, de vuelta en el restaurante, Garf le grita diciendo que tienen una situación. Han llegado 6 nuevos clientes, cada uno pidiendo algo diferente. Naturalmente, Jung-ho no se enteró de nada de esto. Todavía estaba sumido en sus pensamientos, tratando de averiguar cómo evitar que el mundo se desmorone.
Mientras tanto, la pequeña Ah-young dormía felizmente mientras su padre entraba en pánico internamente, dándose cuenta de que su restaurante está prosperando, pero solo tiene 2 años para saborear este éxito. Es irónico considerando lo duro que luchó en el mundo real. Finalmente se acerca a los clientes que acaban de hacer su pedido, pero tiene que darles la mala noticia de que han llegado en un mal momento. Su restaurante básicamente ha cerrado por hoy y se ha quedado sin existencias. Esto deja a algunos de los cazadores de monstruos sintiéndose un poco desanimados. Algunos mencionan que nunca imaginaron ver su lugar favorito cerrado por falta de comida, mientras que otros comentan que el local de Jun-ho solo usa ingredientes frescos, así que es comprensible. Incluso llegan a decir que es mucho mejor que esa posilga de la colina. Mientras se alejan, Jun-ho no puede evitar preguntarse por qué su restaurante está prosperando. La ebria Lucia señala lo obvio. Explica que como Jun-ho sirve comida y bebidas a cazadores de monstruos como ellos, a quienes prácticamente se les prohíbe la entrada en otros establecimientos, y no los echa cuando se quedan demasiado tiempo, además de no cobrarles de más e incluso ofrecerles bebidas extra, no es de extrañar que les encante su local. En fin, Garf se lleva a la ya ebria Lucia, pero justo cuando lo hace, ella de repente se pone seria, como si sintiera que algo no va bien dentro del restaurante. Cuando Garf le pregunta qué pasa, ella le resta importancia y se despide de Ah-young con la mano, volviendo a su yo tontorrón. Pero luego, poniéndose seria de nuevo, le dice a Jun-ho que lo verá pronto, dejándolo perplejo sobre lo que quiere decir. Ah-young simplemente le devuelve el saludo, tan adorable como siempre. Cuando Jun-ho vuelve a entrar, nota a un tipo espeluznante que todavía está junto a la puerta, aparentemente esperándolo. Ese bastardo inquietante está ahí sentado con aspecto de tramar algo malo con respecto a nuestra pequeña Ah-young. Cuando Jun-ho finalmente ve al tipo espeluznante, le dice que el restaurante está cerrado por hoy, pero en lugar de irse, el tipo solo sonríe de esa manera inquietante, diciendo que lo sabe. Jun-ho, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se dirige a la parte de atrás, dejando al tipo espeluznante de pie allí, como si acabara de salir de una película de terror. Jun-ho pregunta si el tipo vino a comer algo, y el tipo responde que ha oído que este lugar es bastante famoso. Curioso, Jun-ho pregunta a qué se refiere con famoso, y por qué es conocido exactamente este pequeño restaurante. El tipo espeluznante solo sonríe con suficiencia, y dice que es famoso por servir comida a cazadores de monstruos. Luego estalla en una risa maníaca, cuestionando por qué Jun-ho siquiera pensaría en servir a esos cazadores de monstruos, lo cual es bastante increíble. Verás, los cazadores de monstruos son en parte monstruos, así que también se les considera monstruos. Si pierden el control de sus emociones, pueden convertirse en monstruos de verdad. En fin, nuestro protagonista, sintiendo que algo no va bien con este tipo, solo esboza una sonrisa incómoda y pregunta si hay algún problema con que sirva comida a cazadores de monstruos. El tipo espeluznante sigue riendo, diciendo que los cazadores de monstruos son solo bichos raros que son mitad monstruo, y nunca se transforman por completo. Añade que es solo cuestión de tiempo antes de que lo hagan. Y honestamente, no se equivoca. Ha habido muchos casos en los que los cazadores de monstruos se han convertido por completo en monstruos y han comenzado a causar estragos. Así que alguien no solo dé la bienvenida a esta gente, sino que también les dé de comer, especialmente con una niña pequeña como Ah-young cerca, es una auténtica locura. Al oír todo esto, nuestro protagonista solo esboza una sonrisa incómoda y cambia rápidamente de tema. El tipo espeluznante insiste en que esa ni siquiera fue la razón de su visita. Le pregunta a nuestro protagonista si es el dueño del restaurante, y con una sonrisa aún más espeluznante, menciona que ha oído que el dueño sabe mucho sobre monstruos, lo que deja a Jun-ho completamente atónito. Intenta restarle importancia, diciendo que son solo rumores y que en realidad es solo un humilde cocinero, pero el tipo lo delata directamente, afirmando que lo que acaba de decir es una tontería total. Ahí es cuando finalmente Jun-ho lo entiende. Empieza a preguntarse si este tipo espeluznante podría ser en realidad un monstruo disfrazado. Jun-ho explica que básicamente hay 3 tipos de monstruos en esta historia. Primero están los monstruos de tipo bestia. Son los más comunes, generalmente no muy inteligentes, y aparecen con frecuencia a lo largo de la historia. Ya sabes, los monstruos clásicos, y elencosó. Luego están los monstruos de tipo hechizo como el que vimos al principio. Estos tipos manejan una magia aterradora y son más inteligentes que los de tipo bestia. Pero afortunadamente, solo aparecen una vez o en situaciones especiales, lo cual es un alivio, porque no son ninguna broma. Jun-ho deduce que esos 2 tipos de monstruos atacan a los humanos en el acto, así que no hay forma de que este tipo espeluznante sea uno de ellos. Eso solo deja el tercer tipo y el peor de todos, los monstruos con nombre.
Estos son los que están directa o indirectamente vinculados a la historia principal, y solo pensar en ellos hace que a Junho le entre un sudor frío. Antes de que pueda procesarlo, el tipo espeluznante está justo a su lado, preguntándole qué está buscando. Esencialmente, este tipo está tratando de provocar una reacción de nuestro protagonista, Junho. Le ha estado lanzando palabras, pero Junho simplemente las ignora cortésmente. Le dice al tipo que está buscando algunos ingredientes sobrantes para preparar una comida, pero el tipo solo mantiene esa sonrisa espeluznante y dice que no le gusta la comida humana. Es entonces cuando Junho finalmente lo acepta. Este tipo es un monstruo de verdad, y ni siquiera intenta ocultarlo. Pero con la pequeña Ayong allí, sabe que no puede hacer nada imprudente. Mientras se prepara para dejar a Ayang en el suelo para lidiar con la situación, el monstruo los mira fijamente. Por alguna extraña razón, estos monstruos tienen la extraña habilidad de sentir los secretos más profundos y oscuros de una persona. Le pregunta sin rodeos a Junho si ha abusado de su pequeña, e incluso añade que aunque no la golpeó, intentó matarla. Al oír esto, Junho estalla de pura rabia, que es exactamente lo que el monstruo esperaba. Sigue provocándolo, incitándolo a hablar y defenderse. Junho le responde bruscamente, diciéndole que se calle, lo que hace que el monstruo se emocione. Finalmente, Junho está respondiendo. Dándose cuenta de que ha cometido un error, Junho respira hondo y desenmascara al monstruo, señalando que ha estado usando su labia para provocarlo todo el tiempo. Esto deja al monstruo completamente atónito. Para poder atacar y devorar a un humano, necesita llevar a sus víctimas al límite. Pero ahora que Junho lo ha delatado por algo que ni siquiera debería saber, se abalanza sobre él. Junho, que ya se lo esperaba, aparta rápidamente a la pequeña Ayong y coge un cuchillo. Pero antes de que pueda atacar, el monstruo lo agarra por el cuello y lo estrella contra la pared. Cuando abre la boca, vislumbramos la verdadera forma del monstruo, una pequeña y espeluznante criatura en su interior. Le pregunta a Junho cómo descubrió su juego. Inicialmente, pensó que el dueño del restaurante, a quien todos insisten que es un experto en monstruos, era solo un tipo que dedicó su vida a estudiar a estas criaturas por un deseo de venganza tras perder a su familia. Pero resulta que hay más en la historia. Lo que realmente está pasando es que este monstruo está genuinamente sorprendido. Esta es una criatura que solo se suponía que aparecería una vez en la novela, y era tan escurridiza que no había absolutamente nada de información sobre ella. Así que un tipo cualquiera en un restaurante no solo sepa cómo funcionan sus poderes es bastante peligroso. Luego le dice a Junho que planea matarlo y comerse a su bebé, lo que enfurece a Junho. Agarra el cuchillo en su mano y acuchilla la mano del monstruo con fuerza brutal, pero no inmuta a la criatura en absoluto. Al igual que el monstruo del principio, a menos que golpee su cuerpo principal, ninguno de los otros ataques hará nada. Junho se recuerda a sí mismo la habilidad de este monstruo, lo cual es algo bueno, ya que la mayoría de los monstruos en este mundo tienen algún tipo de limitación en sus poderes. Finalmente, lo recuerda y decide darle la vuelta a la tortilla a este monstruo. Comienza a provocarlo, burlándose abiertamente de él llamándolo parásito, lo que deja al monstruo atónito. Junho continúa, señalando que estos monstruos son esencialmente parásitos que harán cualquier cosa para sobrevivir, lo cual no es del todo descabellado ya que necesitan cuerpos humanos para vivir. Esto realmente afecta al monstruo, y cuando se abalanza para atacar a Junho, una barrera lo detiene en seco. Junho explica que toda la habilidad de este monstruo gira en torno a provocar a su presa, pero si la presa logra darle la vuelta a la situación y hacerlo enfadar, pierde la capacidad de siquiera tocarlos, y tiene que empezar a provocarlos de nuevo. Esto solo enfurece más al monstruo mientras despotrica sobre perder demasiado tiempo, hablando con alguien tan impredecible como nuestro protagonista. Intenta meterse en la cabeza de Junho amenazando con lanzar a su hija por los aires, tal como él intentó hacer al arrojarla desde un rascacielos. Pero nuestro protagonista permanece impasible. Junho esboza una sonrisa amenazadora y replica que no debería importarle las palabras de un monstruo, que está a punto de encontrar su fin. El monstruo, sorprendido, se ríe y pregunta cómo un humano débil como él podría matarlo. Junho simplemente le advierte que no se preocupe, ya que ha perdido suficiente tiempo charlando. Su desaparición es prácticamente un hecho. Es entonces cuando el personaje más poderoso de la novela finalmente hace su gran entrada, un espadachín vestido de negro. Parece que Junho contaba con este momento. Incluso el espeluznante monstruo se sorprende cuando ve al espadachín vestido de negro. Junho, que había anticipado este momento, simplemente le dice al espadachín que si está cazando un monstruo, definitivamente está en el lugar correcto. En un abrir y cerrar de ojos, la mano del monstruo sale volando, no solo la mano de su huésped humano, sino que incluso el brazo de su verdadera forma,
es cercenado de un solo golpe. El monstruo se queda completamente atónito, mientras que el espadachín permanece tranquilo y sereno. Gracias a las limitaciones del monstruo, que le impiden atacar a quien ya lo ha provocado, la criatura intenta irritarlo en su lugar. Se burla del espadachín, preguntándole cómo puede cortar manos sin siquiera presentarse. Pero antes de que pueda terminar su burla, su otra mano sale volando, sumiendo al monstruo en un terror absoluto. Presa del pánico, la criatura abandona a su huésped humano y cae al suelo, intentando escapar desesperadamente con su verdadero cuerpo, pero el espadachín ni siquiera mira su forma real. En su lugar, corta despreocupadamente las piernas del huésped humano, y en ese mismo instante, el monstruo también pierde ambas piernas en su verdadera forma. Esto revela la aterradora habilidad del espadachín. Al atacar al huésped, puede dañar directamente el cuerpo real del monstruo. Es algo que el propio Junho no pudo lograr antes. Sin decir una sola palabra, el espadachín clava su espada directamente en el pecho del huésped humano, un movimiento que refleja sorprendentemente el daño hecho a la verdadera forma del monstruo. Está claro que el artista quería lucir esta viñeta, y, sinceramente, es impresionante. Finalmente, el monstruo lo reconoce, gritando su nombre: Baldur, el asesino de la fuente. En un ataque de desesperación, arremete contra él, llamándolo perro de caza que no protegió a su amo, tachándolo de maldito, desalmado y desagradable. Baldur permanece en silencio. Con un rápido y despiadado tajo, acaba con el monstruo, dejándolo en completa incredulidad mientras su cuerpo comienza a desintegrarse. Cerca de allí, Junho observa con horror, conmocionado por la brutalidad de las acciones de Baldur. Exhala un suspiro de alivio, pero ese alivio dura poco. Baldur de repente apunta su espada directamente hacia él. Baldur exige saber qué está pasando con Junho. Explica que ha estado cazando a este monstruo durante años, y, en todo ese tiempo, nunca se reveló a nadie. Entonces, ¿por qué aparecería de repente ante un tipo cualquiera? Incluso Junho admite que es extraño. Explica que se suponía que este monstruo en particular aparecería a mitad de la historia, donde comenzaría a atormentar al protagonista Garf. Junho le dice a Baldur que la criatura ha estado atormentando a la gente durante años y que no hay una razón especial por la que eligió aparecer ante él. Con un cazador de monstruos como Baldur llegando justo a tiempo, la amenaza fue neutralizada. Es entonces cuando Junho se da cuenta de que ha cometido un grave error. Acaba de llamar a Baldur por su nombre. Baldur se queda helado de la sorpresa, ya que nunca había revelado su identidad. En un instante, Baldur levanta su espada, listo para derribar a Junho de un solo golpe. Junho instintivamente levanta las manos para defenderse. Pero antes de que pueda pasar algo, Garf y Lushi aparecen de repente, interviniendo para proteger a Junho. Resulta que estos dos estuvieron merodeando junto a la puerta todo el tiempo. Lushi le advierte a Baldur que baje la espada a menos que quiera un gran agujero de bala en la cabeza. Le pregunta si ha perdido la cabeza atacando a un humano de la nada de esa manera. Baldur argumenta que Junho sabe demasiado sobre los monstruos y sobre él, lo que lo hace realmente sospechoso. Lushi le responde diciendo que Junho es solo un tipo normal que sabe mucho sobre monstruos y no es una amenaza en absoluto. Cuando Baldur pregunta si de verdad cree que se tragará eso, Lushi explica que con sus 4 ojos puede saber cuándo alguien miente, y Junho no está mintiendo. Añade que el verdaderamente sospechoso es el propio Baldur. Baldur los evalúa en silencio. Empieza con Garf, señalando que solo ha sido cazador durante menos de 5 años. Luego se vuelve hacia Junho, llamándolo sospechoso por abrir un restaurante solo para cazadores de monstruos. Finalmente, mira a Lushi, despreciándola como una simple niña de orejas puntiagudas que incluso se comió a su propio hermano. Esto en realidad da una idea de su naturaleza. Quizás me equivoqué antes al etiquetar a Lushi como una elfa. De hecho, puede que los elfos ni siquiera existan en este mundo, y sus orejas puntiagudas podrían ser solo un rasgo de su herencia monstruosa. Baldur continúa, tratando deliberadamente de irritarla, preguntándole si todavía se niega a comer carne. Lushi estalla e inmediatamente le dispara, pero Baldur lo esquiva sin esfuerzo y le asesta un brutal puñetazo en el estómago, mandándola a volar. Garf se abalanza para atacar, pero Baldur bloquea su débil golpe de espada, partiendo la hoja en 2. Antes de que Garf pueda reaccionar, Baldur le clava un rodillazo brutal en la cara, enviándolo a estrellarse al otro lado de la habitación. En solo unos segundos, Baldur barre por completo el suelo con sus oponentes. Luego vuelve a centrar su atención en nuestro protagonista, Junho, quien se da cuenta de que está en serios problemas. Mientras Baldur se abalanza para derribarlo, su brazo explota de repente, destrozado por una bala de alta velocidad. En un instante, su mano es cercenada, dejándolo paralizado por la conmoción. Ni siquiera Junho puede creer lo que ve mientras el brazo de Baldur cae al suelo con un golpe sordo.
Mirando su miembro destrozado, Baldur intenta agarrar su espada con la mano que le queda, pero Lucy ya se ha recuperado y lo detiene. Le pregunta sin rodeos si de verdad cree que puede enfrentarse a todos ellos solo. Baldur duda, siguiendo la trayectoria de la bala con la mirada. Justo cuando está a punto de reaccionar, la bebé Ah Young empieza a llorar, atrayendo la atención de todos. Jung-ho corre a su lado y le pregunta suavemente si se asustó con todo el caos. Mientras Ah Young continúa llorando, Baldur se queda momentáneamente desconcertado. Al darse cuenta de que no sabía que Jung-ho tenía una hija, recupera su espada y, para asombro de todos, su brazo ya se ha regenerado por completo, como si nada hubiera pasado. Sin decir una palabra más, se da la vuelta y se aleja. Antes de que Baldur pueda irse del todo, Jung-ho lo llama. Admite que probablemente pareció extremadamente sospechoso y entiende por qué Baldur lo atacó. Añade que su primer encuentro fue un desastre total, pero que si Baldur alguna vez tiene tiempo libre, debería pasarse como cliente. Baldur se detiene un momento y luego se va, diciéndole a Jung-ho que la dama Miriam bendiga su camino. De vuelta adentro, Jung-ho y Lucy sueltan suspiros de agotamiento y se derrumban en el suelo. Lucy se queja en broma de que Jung-ho debería prohibirle la entrada a ese tipo al restaurante, preguntándose si está siendo demasiado imprudente y amable, considerando que Baldur literalmente intentó matarlo. Jung-ho simplemente responde que confía en él. Lucy pregunta si eso significa que confía en ellos de la misma manera, y él lo confirma. De la nada, Garf, que había sido noqueado por Baldur, de repente vuelve en sí gritando y lanzando el puño al aire, como si estuviera listo para enfrentarse al mundo de nuevo. Jung-ho y Lucy, que están a solo unos metros, no pueden evitar mirarlo con incredulidad, preguntándose qué demonios trama este tipo. Preguntándose qué demonios trama este tipo. Estallan en carcajadas, haciendo bromas sobre la ridícula pose de Garf. Después de un momento, Jung-ho toma una pequeña tabla y comienza a garabatear algo. Cuando Lucy pregunta qué está haciendo, Jung-ho responde despreocupadamente que solo está saludando a un futuro cliente. Se coloca frente a su tienda y levanta el letrero, que simplemente dice, gracias. Mientras tanto, la francotiradora que lo había salvado antes ve esto a través de su mira, y al instante la invade una oleada de emoción. Al mirar de nuevo a través de su rifle, ve a Jung-ho agitando el letrero con una gran sonrisa, lo que la sorprende aún más. Es entonces cuando notamos que en realidad es parte monstruo. Claro. Todos los cazadores de monstruos son mitad monstruos, pero su transformación es mucho más pronunciada, casi apoderándose de la mitad de su cuerpo. Siendo una chica, instintivamente intenta cubrir el lado transformado por vergüenza. El pánico se apodera de ella al darse cuenta de que esto significa que Jung-ho debió saber que lo estaba observando todo el tiempo. Le preocupa que él pueda pensar que es una especie de bicho raro e incluso llamar a la policía. Aún nerviosa, echa un último vistazo a través de su mira y, para su sorpresa, ve a Garf y Lucy genuinamente felices por ella, agradecidos de que haya salvado la vida de Jung-ho. Justo en ese momento, alguien entra en la habitación donde está, que básicamente está en el tejado. El hombre la llama Kapar y le pregunta qué está haciendo ahí arriba, ya que normalmente solo pasa de largo. Sintiéndose ansiosa, balbucea que estaba cazando. El hombre asume que está persiguiendo algún tipo de monstruo. Cuando él la presiona sobre qué tipo de monstruo era y dónde le disparó, el corazón de Kapar se acelera, porque el monstruo del que realmente habla no es otro que el legendario cazador de monstruos, Baldur. Cuando admite tímidamente que le disparó accidentalmente a Baldur, el tipo se queda completamente atónito. Kapar empieza a entrar en pánico, y mientras se disculpa, el hombre dice que tendrá que informar de esto al señor de la ciudad, que resulta ser Claude, y adivina qué. Claude es en realidad el padre de Kapar. Presa del pánico, le suplica desesperadamente al hombre que no se lo diga a su padre. En ese momento de caos, revela inadvertidamente su transformación monstruosa, haciéndola sentir aún más incómoda mientras intenta cubrirse. Le dice al hombre que haga lo que tenga que hacer, y mientras él se va, Kapar se encuentra saltando sobre su cama. Busca en un envoltorio de comida escondido en su ropa para sacar unos huevos. En realidad, es un regalo de Jung-ho. Es bastante tierno como llamó a su restaurante la taberna del padre y la hija. Kapar entonces empieza a preguntarse qué piensa realmente Jung-ho de ella. Aunque es una clienta habitual de su local, siempre envía a otra persona a recoger su comida. En el fondo, a Kapar le preocupa que Jung-ho la vea como una especie de bicho raro, pero recordar cómo le dio las gracias la hace sonrojar mientras espera que no la odie. Mientras tanto, volvamos con Jung-ho, que está sumido en sus pensamientos sobre todo lo que acaba de suceder. Finalmente ha conocido a Baldur, el personaje más poderoso de la novela de su esposa. Tal como en la historia, Baldur apareció justo en el momento preciso. Luego, de la nada,
apareció el monstruo de lengua afilada, lo que prácticamente confirma los rumores de que Baldur es, en efecto, parte de la trama original. Pero aquí está el truco. Se suponía que todo esto ocurriría mucho más tarde en el libro. Jung-ho empieza a entrar en pánico, preguntándose si ha desviado toda la trama. Y lo que es más importante, se da cuenta de que su pequeña casi pierde a su padre, porque él estuvo a punto de morir. Jung-ho estaba un poco asustado, dándose cuenta de la suerte que tuvo de haberse hecho amigo de Kapar. En la historia, era conocida como la asesina de un solo golpe, pero no se suponía que apareciera tan pronto en la trama. Pensó en cómo si no se hubiera topado al azar con uno de los guardias y causado una buena impresión, probablemente ya estaría muerto. Resulta que Jung-ho se había estado preparando en silencio para este momento, como cuando le dio algo de comida a uno de los guardias de la mansión de Kapar como un gesto amistoso, pero en realidad, todo esto era parte de su astuto plan para hacerse amigo de ella. Poniéndose serio, Jung-ho sabía que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados y dejar que las cosas sucedieran. Si iba a sumergirse en este mundo e interactuar con sus personajes, necesitaba tomar medidas. Se dio cuenta de que solo ser amigable y actuar como si perteneciera al lugar no sería suficiente. Con un boceto de Kapar en la mano, se dio cuenta de que, como Baldur ya había aparecido en un momento que no coincidía con la historia original, ya no podía confiar en la trama. Así que decidió que el mejor curso de acción era reclutar a todos los personajes principales de la novela y mantenerlos cerca. Al día siguiente, Kapar se esforzaba por resistir la tentación de espiar a Jung-ho con su rifle de francotirador. No podía evitar sentir curiosidad por lo que estaba haciendo. Mirando a través de su mira, lo vio charlando con algunos dueños de negocios locales. Kapar pensó para sí misma que Jung-ho era un gran trabajador. Verlo conectar con los lugareños con tanta facilidad la hizo preguntarse cómo lograba llevarse tan bien, especialmente con gente que no conocía. En realidad, como Kapar era un poco tímida y su transformación monstruosa se había apoderado de la mayor parte de su cuerpo, estas eran cosas que solo podía soñar con hacer. Pero entonces se sorprendió cuando vio a Jung-ho dirigiéndose directamente hacia su casa. No podía quitarse de encima la curiosidad sobre lo que estaba pasando. Lo que realmente la dejó atónita fue ver a Jung-ho entrar directamente sin que un solo guardia lo detuviera. Kapar estaba completamente desconcertada. Después de todo, su padre era el señor de la ciudad y su hogar siempre estaba bajo estricta seguridad, casi como una estación de policía, así que el hecho de que alguien entrara como si nada era francamente inquietante. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Jung-ho ya estaba en su puerta, poniéndola aún más ansiosa. Mientras se sentaban a charlar, Jung-ho se presentó como el dueño de la taberna del padre y la hija, el mismo lugar que Kapar había ayudado el día anterior. Pero siendo la chica tímida que era, incluso una pequeña interacción con Ah-jang la ponía nerviosa. Jung-ho levantó a su adorable hija hacia Kapar, mencionando que su pequeña recuerda a su salvadora, por eso era tan juguetona con Kapar. Mientras tanto, Kapar, todavía tratando de ocultar los cambios en su cuerpo, simplemente le preguntó a Jung-ho cómo logró entrar en su casa, considerando que se suponía que había guardias en la puerta. Fue entonces cuando Jung-ho explicó que esos guardias eran clientes habituales de su taberna, y cuando les dijo que quería conocer a Kapar, lo dejaron entrar sin pensarlo 2 veces. Esto realmente resaltó lo bien aceptado que estaba Jung-ho en este mundo, especialmente entre los cazadores de monstruos. Nesto también mencionó que cuando les dijo a los guardias que quería agradecer a Kapar por sus esfuerzos en proteger la ciudad de los monstruos, todos, incluidos los guardias, estaban encantados. Esencialmente, la transformación de Kapar en un monstruo le dio algunas ventajas únicas, permitiéndole detectar amenazas a distancia. Se había convertido en una especie de atalaya para la ciudad, identificando monstruos antes de que pudieran siquiera entrar y eliminándolos con su rifle de francotirador. Pero cuando escuchó a Jung-ho elogiándola, se sonrojó tanto que terminó cubriéndose toda la cara de vergüenza. Jung-ho, sabiendo exactamente qué hacer, le dice que le trajo algo especial. ¿Y cuál es la sorpresa? Comida. No estoy del todo seguro si son huevos duros o algo completamente diferente, pero Jung-ho explica que como Kapar suele pedir un montón, deben ser su comida favorita. En el momento en que lo ve, Kapar se ilumina de alegría, olvidando por completo su vergüenza anterior. Le encanta tanto la comida que prácticamente está babeando. Jung-ho menciona que le trajo un montón y la anima a empezar a comer. Mientras da un bocado, expresa su gratitud, diciendo que realmente lo aprecia ya que no podía seguir pidiéndoles a los guardias que le trajeran cada vez. Jung-ho no puede evitar sonreír. Bueno, es más bien una sonrisa de suficiencia. De verdad. Está claro que se ha ganado a Kapar. Luego menciona casualmente que tiene un pequeño favor que pedirle. No llegamos a saber de qué se trata, pero a juzgar por su actitud feliz, debe haber ido bien. Al irse, mirando hacia la torre de Kapar,
notamos que se ha añadido una nueva bandera. Al inspeccionar más de cerca, es la bandera de la taberna del padre y la hija. Esencialmente, Jung-ho está promocionando su nuevo servicio de reparto. Está buscando cazadores de monstruos fuertes que puedan repartir bienes y comida. Incluso en este nuevo mundo, todavía siente pasión por su trabajo de repartidor. Explica que esto le da publicidad gratuita para su tienda, mostrando su servicio de reparto. El plan es usar este servicio como una forma de conectar con personajes poderosos de la historia, para finalmente reclutarlos y que ayuden a proteger a su pequeña. Para aclarar, este video no está patrocinado por ellos, pero soy un afiliado. Si decides probarlo, usar el enlace en mi descripción me ayuda a ganar una pequeña comisión, lo que apoya al canal sin costo adicional para ti. Definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Ahora, de vuelta a la historia. Kapar saludó a Jung-ho con una gran sonrisa, casi como si estuviera buscando cumplidos por su trabajo. Pero Jung-ho no pudo evitar soltar un suspiro. Pero Jung-ho no pudo evitar soltar un suspiro. La bandera que anunciaba su evento estaba colgada al revés. La torre donde se exhibía la bandera era tan alta que incluso la gente de fuera de la ciudad podía verla. Baldur fue el primero en divisarla a distancia, pero con el letrero al revés, no pudo entender nada. Una chica linda de pelo blanco también notó la bandera, y después de inclinar la cabeza confundida, lo único que pudo descifrar fue que los cazadores de monstruos eran bienvenidos en la taberna del padre y la hija. Al día siguiente, el restaurante de Jung-ho estaba a rebosar de clientes. Garf estaba ocupado haciendo malabares con sus deberes de camarero, mientras Lucy era ella misma, bromeando con los clientes e incluso metiéndose en una pelea juguetona al estilo Tom y Jerry con ellos. Simplemente adoro las versiones regordetas. Mientras tanto, en la cocina, Oh estaba abrumado, tratando de preparar varios platos a la vez, y definitivamente no lo estaba disfrutando. Sentía que se estaba volviendo loco, trabajando incansablemente mientras las ganancias simplemente no parecían cuadrar. En poco tiempo, llegó la hora del descanso, y mientras todos, Jung-ho, su pequeña, Garf e incluso Lucy, se tomaban un merecido respiro, Jung-ho no pudo evitar llamar a Lucy, recordándole que ya era hora de que empezara a arrimar el hombro y ganar algo de dinero. Lucy, que estaba achispada como de costumbre, intervino diciendo que había traído algo de dinero de la casa de monstruos. Jung-ho, un poco irritado, señaló que eso fue hace una eternidad, como 6 meses atrás. Viéndolo alterarse, Lucy aceptó ir a ganar algo de dinero, sugiriendo en broma que él solo le dijera dónde estaba el próximo monstruo, y ella se encargaría en un santiamén. Es divertido cómo están usando el conocimiento de monstruos de Jung-ho como un GPS para localizarlos. Esto hizo pensar a Jung-ho. Seguían llegando informes de monstruos que aparecían regularmente. Maista supuso que en realidad no era culpa de Lucy. Lo que necesitaba hacer ahora era recordar la siguiente parte de la historia para poder darle una pista. Todo lo que podía recordar era la ominosa frase sobre la llegada de los crueles. Jung-ho se dio cuenta de que el problema principal era que, incluso en la historia, los monstruos seguían apareciendo sin ninguna razón clara para su existencia u origen. Se tranquilizó pensando que al menos seguir la trama original lo había llevado hasta aquí. Pero ahora que toda la narrativa era un caos, no tenía idea de lo que vendría después, lo cual era bastante inquietante. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, llamaron a la puerta. Se giró para despachar a quien fuera, ya que habían cerrado por hoy, pero para su sorpresa, era la misma chica de pelo blanco de antes. Hay algo en la sonrisa de Jung-ho que me da escalofríos. Quizás todavía me persigue ese monstruo sonriente de antes. En fin, la chica se presenta como Tirna Hosan Marduna, la primera hija de la casa Tirna. La verdad es que es bastante linda. Jung-ho, sin embargo, se queda en shock, preguntándose por qué una noble como ella aparecería en su local. Actuando como toda una noble, lo llama chico de los recados. Sinceramente, viendo cómo va vestido Jung-ho, no puedo culparla por eso. Él la corrige rápidamente, diciendo que en realidad es el dueño, lo que la deja completamente desconcertada. Jung-ho no puede evitar la sensación de que nunca ha visto un personaje como ella en la novela. Incluso se pregunta si confundió su taberna con algún tipo de agencia de solucionadores. Bueno, volviendo a su lado juguetón, pregunta si aquí es donde se puede solicitar un cazador de monstruos, pero Jung-ho no está para bromas. Le dice que hacen repartos y no son solucionadores, añadiendo que están cerrados por ahora, así que debería volver si quiere comer. Después de ser rechazada así, la chica insiste en que deben aceptar su encargo y promete pagar generosamente. Jung-ho intenta explicar que no aceptan trabajos por el dinero, pero Lucia, sintiendo una oportunidad de oro, lo incita a considerar la petición. Jung-ho señaló que los encargos de los nobles pueden ser un poco complicados, y no se equivocaba.
Los nobles son del tipo que podrían incluso pedirle a Junko que les venda a su pequeña. Incluso Lucia estuvo de acuerdo, señalando que los nobles siempre parecen pedir las cosas más molestas. Pero entonces Marduna, la chica de pelo blanco, que lo escuchó todo, intervino diciendo que pagaría con el tesoro invaluable de su familia. Esto tomó por sorpresa tanto a Lucia como a Junho. Naturalmente, la mención de un tesoro invaluable los hizo reconsiderar, y Junho le pidió a Lucia que confirmara si Marduna decía la verdad, lo cual hizo Lucia. Un poco más tarde, todos se sentaron a charlar, y Marduna reveló que su encargo era encontrar a su amigo. Explicó que su amigo es un plebeyo de su edad, que solía venir a su finca a vender productos. Junho le preguntó si sabía su nombre o dónde vivía. Marduna, sintiéndose un poco tímida, admitió que el nombre de su amigo es Hans, pero no sabía dónde vivía. Luxi señaló que esto hacía el encargo bastante difícil, ya que hay montones de personas en la ciudad llamadas Hans. Marduna se disculpó por no tener más detalles, pero Luxi, sabiendo que tenía una forma segura de rastrear a este tal Hans, decidió seguirle el juego. Le dijo a Marduna que aún podían encontrar a su amigo, lo que la sorprendió. Pero entonces Luxi se acercó, insistiendo en que antes de proceder, Marduna debía mostrarles ese tesoro invaluable que mencionó para motivarlos de verdad. Marduna, sintiendo la presión, intentó explicar que ya había dicho que solo se lo daría después de terminar el trabajo. Pero Luxi, con un aire muy aloyoid, agarra a Marduna por los hombros y empieza a hacerla sentir culpable, diciendo que su amigo podría estar ahí fuera temblando, herido, o incluso congelándose de frío, lo que realmente toca la fibra sensible de Marduna. Aprovechando el momento, saca un contrato, sin siquiera darle a Marduna la oportunidad de leerlo. Luxi simplemente la insta a que lo firme. Marduna entra en pánico de inmediato, recordando el consejo de su padre de no sellar nunca nada sin leerlo o pensarlo bien. Pero Luxi, decidida, le agarra la mano e intenta hacer que selle el contrato, lo cual es honestamente muy divertido. La adorable lucha de Marduna por resistirse es demasiado. Incluso Garf interviene, diciéndole a Junho que ponga fin a las travesuras de Luxi porque se le está yendo de las manos. Pero Junho simplemente le tapa la boca a Garf, claramente disfrutando del caos. Pero hablando en serio, esta era una táctica necesaria al tratar con nobles. Al final, Marduna sella el contrato a regañadientes. Después de eso, Junho decidió cerrar la tienda por el día, dejando un cartel que decía que estaban cerrados por motivos personales. La escena cambia a la casa de Marduna, que es una vieja mansión en ruinas, dando la impresión de una casa noble que alguna vez fue grande y ha visto días mejores. Por dentro estaba igual de desordenado, como si no se hubiera limpiado en años. Junho y el grupo estaban bastante decepcionados. Habían caminado todo el día solo para llegar y fueron recibidos con nada más que un vaso de agua en una taza desportillada. Garf no pudo contener más sus preocupaciones. Se volvió hacia Lucia y le preguntó qué estaba pasando. Marduna era una noble, pero de alguna manera no podía permitirse ni un carruaje para llevarlos montaña arriba. Garf incluso cuestionó si el llamado tesoro invaluable era real. Luxi, sintiéndose frustrada, explicó que según su habilidad, Marduna no mentía sobre el tesoro. Pero mientras discutían, el tesoro fue finalmente revelado, y resultó ser una bolsa de aspecto espeluznante que parecía estar hecha de piel humana. Solo con ver la escena, Junho, Lucia y Garf quedaron desconcertados, y Lucia expresó su inquietud desde el principio. Dirigieron su atención a la tímida Marduna, que ya estaba llorando. Lucia intentó vaciar la bolsa esperando encontrar algo dentro, pero estaba completamente vacía. Decepcionada, se tocó la cabeza y le preguntó a Marduna si creía que esto era algún tipo de broma. Señaló que esa bolsa espeluznante no valía nada, lo que solo hizo que Marduna llorara más mientras insistía en que no mentía, y que esa bolsa era la posesión más preciada de su familia. Luxi respondió que nadie querría comprar algo así. Con suerte, encontrarían a un coleccionista excéntrico con gustos cuestionables. Fue entonces cuando los sentimientos de Marduna se vieron realmente heridos, y preguntó si eso significaba que no la ayudarían a encontrar a su amigo Hans. Luxi simplemente le entregó la bolsa a Junho, sugiriendo que siguieran adelante ya que esto parecía una pérdida de tiempo. Pero Junho, siendo el padre cariñoso y comprensivo que es, no podía ignorar la tristeza de Marduna. Se levantó y se acercó a ella. Lucy le recordó que, aunque es un buen tipo, aceptar un encargo como este no era prudente. Pero Junho respondió que Marduna estaba claramente disgustada y desesperada por encontrar a su amigo. Además, a la pequeña Ayong le había caído bien. La adorable pequeña Ayong se acercó a Marduna para consolarla, lo que hizo sonreír a Marduna mientras prometía no llorar más. Realmente me encanta esta serie. Mientras tanto, Junho, aún sosteniendo la bolsa, dijo que podrían encontrar un comprador si buscaban bien. Justo en ese momento, algo salió rodando de la espeluznante bolsa,
un vaso de fideos, igual a los que encontrarías en un 7-Eleven en Japón. Mirando el vaso de fideos, Jung-ho quedó incrédulo, preguntándose cómo algo de la Tierra había terminado allí, y así, se había topado con otra ventaja de este otro mundo. Garf y Lucy miraban el vaso de fideos, completamente desconcertados por lo que veían. Mientras tanto, Jung-ho no pudo evitar expresar su confusión, preguntándose en voz alta cómo algo así había terminado frente a ellos. Esto provocó que tanto Garf como Lucy se abalanzaran sobre él, instándolo a que se diera prisa y sacara algo más. Pero en lugar de eso, Jung-ho se volvió hacia Marduna, preguntándole cómo había sucedido todo esto. Marduna compartió que una vez había escuchado una conversación sobre la bolsa, pero nunca pensó que fuera real. Cuando Jung-ho la presionó para obtener más detalles, explicó que se decía que si alguien bendecido por un dios extranjero agarraba la bolsa, ésta le daría algo que hubiera tocado antes, alineándose con sus verdaderos deseos. Así que si Jung-ho agarrara la bolsa y pensara en su camión, podría aparecer mágicamente, lo cual sería bastante increíble. Jung-ho se quedó incrédulo, ya que no recordaba ningún objeto como este de la novela original. Pero Lucia, al oír esto, se abalanzó inmediatamente sobre Marduna, preguntando si eso significaba que la bolsa podía conjurar monedas de plata. Esta chica realmente tenía una obsesión con el dinero. Sabiendo el valor potencial de la bolsa, Jung-ho le aseguró a Marduna que la ayudarían a encontrar a su amigo, lo que la hizo sonreír de felicidad. Mientras Lucy comenzaba su ritual, todavía soñaba despierta con cómo las monedas de plata lloverían sobre ella una vez que completara la tarea. Frente a ella había una muñeca de arcilla, y todos sentían curiosidad por lo que planeaba hacer con ella. Liu Shi se volvió hacia Jung-ho y le preguntó si entendía cómo funcionaba su habilidad. Jung-ho asintió, explicando que Liu Shi podía ver las verdades y mentiras representadas como colores. Liu Shi estuvo de acuerdo, añadiendo que le lleva tiempo determinar si las respuestas que recibe son genuinas. Sin embargo, si pudieran crear un objetivo al que preguntar cualquier cosa, eso cambiaría por completo el juego. Jung-ho intervino, diciendo que este enfoque les permitiría discernir la verdad de la mentira, sin necesidad de preguntar directamente. Puede siquiera comprender lo poderosa que es esta habilidad. Quiero decir, podría literalmente hacer una muñeca de arcilla y preguntarle por la cura para el cáncer, y esa muñeca no tendría más remedio que decirle la verdad. Es como caminar por la delgada línea entre la verdad y el engaño, pero Garf les recordó que usar esta habilidad tiene un grave costo en el cuerpo de Luxie. Si empeora, podría acelerar su transformación en un monstruo, lo cual es una preocupación real, ya que esta técnica lleva su forma de monstruo al límite. Sus garras emergen y sus orejas cambian mientras le ordena a la muñeca de arcilla que la obedezca y responda a todas sus preguntas. Cuando da la orden, la muñeca reacciona, sus ojos aparecen de la nada mientras cobra conciencia. Lucy comienza con su primera pregunta, preguntándole a la muñeca si un chico llamado Hans ha estado alguna vez en esa casa. La muñeca lo confirma. Luego pasa a su segunda pregunta, preguntando si Hans es realmente amigo de Marduna, y de nuevo, la muñeca lo confirma. A continuación pregunta si Hans está lejos de donde están ahora, a lo que la muñeca responde que no. Finalmente, pregunta si Hans sigue vivo, pero esta vez, la muñeca se queda en silencio. Sintiéndose ansiosa, Lucy presiona a la muñeca para que responda, «Sigue vivo Hans». Después de un momento, la muñeca finalmente responde con un sí, pero el color de las palabras es premonitorio, lo que hace que Lucy se dé cuenta de que algo anda mal. Rápidamente alcanza su pistola. Jung-ho, notando su cambio repentino, preguntó qué pasaba. Pero Lucy, ahora muy seria, le lanzó una última pregunta a la muñeca. Se había convertido Hans en un monstruo y estaba justo ahí con ellos. La risa de la muñeca resonó amenazadoramente mientras confirmaba la verdad. Hans estaba de hecho allí. En pánico, Lucy se volvió hacia Garf y Jung-ho, ordenándoles urgentemente que cerraran la puerta. Pero antes de que pudieran reaccionar, el monstruo irrumpió a través de la pared, abalanzándose sobre Lucy. Por suerte, Garf fue más rápido. Se lanzó frente a ella, interceptando el ataque justo a tiempo. Marduna, presenciando este caos, quedó horrorizada al escuchar la voz de Hans llamándola. Su cuerpo se había transformado en un monstruo grotesco, y verlo así le destrozó el corazón. Mientras la criatura consumía a Hans por completo, incluso golpeándolo y diciéndole que se callara, Marduna estaba paralizada de miedo. Finalmente, el monstruo se reveló, una figura grotesca con rostro humano y cuerpo de araña. Su semblante recordaba al de un anciano. Comenzó a jugar con los sentimientos de Marduna, acusándola de ser responsable de todo esto, confundiendo las palabras de la criatura con las de Hans. Solo pudo llorar mientras lo llamaba. Al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, Luxie se dirigió a Marduna en busca de orientación.
Una vez que alguien se transforma en un monstruo así, la única opción que queda es matarlo. El monstruo, al oír esto, se volvió aún más desquiciado, enseñando los dientes con furia y culpando a Marduna de todo. Cada sueño y futuro que le había prometido a Hans era ahora solo una broma cruel. Al oír esto, especialmente sabiendo que su amigo había terminado en este lío por su culpa, Marduna se sintió completamente destrozada. Igual que antes con ese monstruo espeluznante, este abrió la boca listo para devorar a Marduna, que ya estaba emocionalmente destrozada. Pero entonces Jung-ho entró en acción, sacando una lata de pesticida de su bolsa y rociándola sobre el monstruo araña. Para sorpresa de todos, realmente funcionó. La piel del monstruo comenzó a chisporrotear, y gritó de agonía revolcándose en el suelo. Lucy y Garf estaban completamente desconcertados por las acciones de Junho. Dio un paso adelante, instando a Marduna a no escuchar al monstruo. Explicó que criaturas como esta siempre dicen tonterías, explotando la amabilidad de los demás mientras culpan a todos los demás. Secándose las lágrimas, Marduna se volvió hacia Junho y los demás, suplicándoles que salvaran a su amigo. Junho sonrió tranquilizadoramente, pero al darse la vuelta, notó que Garf y Lucy ya estaban entrando en acción. Lucy le gritó que le lanzara la lata que había usado antes en el monstruo, el pesticida. Sin dudarlo, Junho se preparó para lanzarla, recordándoles que tuvieran cuidado y la atraparan correctamente. Mientras la lanzaba, Garf no esperó a que tocara el suelo. Lanzó el pesticida por los aires hacia Lucia. La lata estaba a solo centímetros de la cabeza del monstruo, tomándolo por sorpresa ya que ninguno de ellos entendía realmente lo que estaba sucediendo. Pero Lucia, con su aire sereno de siempre, tomó su pistola y apuntó al pesticida. Elogió a Jung-ho por sacar objetos tan misteriosos de su bolsa. Sin embargo, en ese momento, Jung-ho recordó de repente que los pesticidas son inflamables. Le gritó a Luche que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. Ya había apretado el gatillo. Jung-ho agarró rápidamente a Marduna y a la pequeña Ah-young, poniéndose a cubierto justo cuando una enorme explosión estalló a escasos centímetros de la casa de Marduna. Después, la explosión había acabado con el monstruo, pero también causó graves daños a la casa de Marduna. Como siempre sucede, justo antes de que estas criaturas encuentren su fin, empiezan a soltar cosas bastante inquietantes. No pude entender bien a quién se refería el monstruo, pero seguía maldiciendo y repitiendo una frase inquietante sobre desear no haber dado a luz a este niño. Podría estar hablando de Ah-young. Ese pensamiento realmente enfureció a Jung-ho. Mientras el monstruo lamentaba la existencia del niño, Garf no perdió tiempo y le aplastó la cabeza en un instante. La furia en las acciones de Garf insinuaba algo más profundo en su pasado. Incluso Lucia, la maestra de Garf, podía sentir el peso de todo mientras lo observaba aplastar sin descanso la cabeza del monstruo hasta que no quedó nada. Marduna se adelantó, con lágrimas corriendo por su rostro mientras contemplaba la angustia de su amigo. Hans extendió la mano, tomando las de Marduna entre las suyas, y le ofreció unos cristales brillantes que parecían lágrimas. Fue un momento desgarrador, con Marduna sollozando mientras Hans lograba una sonrisa agridulce, despidiéndose de su amiga. Expresó su gratitud por su búsqueda, y en sus brazos se desvaneció, dejando a Marduna llorando. Poco después, llegó el momento de despedirse. Con su misión cumplida, Jung-ho y los demás se preparaban para regresar. Marduna expresó su gratitud por su ayuda para localizar a su amigo. Jung-ho, notando su sorpresa, le preguntó si tenía un lugar donde quedarse, lo que la tomó desprevenida. Marduna es uno de esos personajes que simplemente irradian inocencia y encanto. Incluso Luchi y Garf comenzaron a susurrar, señalando cuánto se parecía a Jung-ho en su ingenuidad, lo que lo hizo sonrojar. Jung-ho extendió su mano invitando a Marduna a unirse a ellos y trabajar en la taberna. Sin embargo, todavía sonrojada, ella declinó cortésmente, mencionando que tenía un lugar donde quedarse, señalando hacia su mansión. Pero en ese momento se quedó en shock al ver cómo toda la casa se derrumbaba justo ante sus ojos. Honestamente, fue un milagro que la casa se hubiera mantenido en pie tanto tiempo. Unos días después, Jung-ho cambió oficialmente el letrero de su restaurante para reflejar que ahora era la taberna del padre y la hija. Los cazadores de monstruos eran bienvenidos, pero no se permitía fiar, y los clientes podían incluso ser atendidos por una noble. Marduna se había unido oficialmente al equipo de Jung-ho como camarera, y los clientes la adoraban, haciendo trabajar a la pobre chica hasta el agotamiento. Podían oírla correteando, pero dada su ternura, simplemente no podían resistirse a tomarle el pelo. Incluso Lasha se unió a la diversión, provocando que Marduna gritara que era una noble. Me encanta esta escena, especialmente la pequeña Ah-young, que estaba tranquila detrás de Marduna, siguiendo la corriente. Los clientes no podían evitar reírse de lo lindas que se veían Marduna y Ah-young cuando se ponían nerviosas.
diciendo que era exactamente por eso que venían al restaurante todos los días. Y honestamente, no se equivocaban. Marduna es simplemente demasiado adorable. En fin, el humor de Lucia da un giro de 180 grados. Cuando ve a Baldur sentado frente a ella, le lanza una mirada fulminante, exigiendo saber qué está haciendo en el restaurante, aparte de arruinarle el día. Pero resulta que Baldur está completamente cautivado por la ternura de Ah Jong, mirándola todo el tiempo. Marduna, al notar esto, le pregunta rápidamente por qué no está comiendo su comida ya que los fideos están aguando, pero Baldur ni siquiera responde. Simplemente mantiene su mirada fija en la pequeña Ah Jong. Marduna, sintiéndose un poco ansiosa, se pregunta si hay algo malo con la comida, pero una vez más, Baldur permanece en silencio, haciendo que Marduna comience a entrar en pánico. Justo en ese momento, Ah Jong se acerca a Baldur como si quisiera jugar, y por primera vez, Baldur esboza una pequeña sonrisa mientras ella extiende su mano juguetonamente. Marduna, al ver esto, le entrega la adorable Ah Jong a Baldur, casi como si estuviera colgando un pez frente a él. Por otro lado, Lucia no está nada contenta. No puede evitar quejarse de por qué Baldur ha estado rondando tanto el restaurante últimamente. Garf señala que Baldur ha estado viniendo durante toda una semana, así que, ¿a qué viene tanto odio de parte de Lucia? Después de todo, Baldur es un cazador como ellos. Y Garf no puede entender por qué Lucia parece despreciarlo tanto. Lucia explica que, en pocas palabras, Baldur es el peor maestro que ha tenido. No solo eso, sino que también es el peor padre y un exnovio terrible. Garf, comprensiblemente confundido, piensa que es una locura oír padre y novio en la misma frase. Lucia aclara que Baldur es más como su guardián, ya que la acogió cuando era solo una niña y la crió. Vivieron juntos, se bañaron juntos, y fue él quien le enseñó a cazar monstruos. Sí, esto se está poniendo un poco raro, gente. Incluso Garf piensa que todo esto es muy extraño. Exnovio, baños compartidos. Vivir juntos simplemente no cuadra. Para complicar aún más las cosas, Garf pregunta qué edad tiene realmente Baldur, y Lucia admite que no tiene ni idea, ya que se ve exactamente igual que cuando ella era una niña. De la nada, Lucia agarra la cara de Garf e insiste en que realmente debería tomarse esto en serio. Le dice que comparte esto porque sabe que algún día encontrará pareja, pero que nunca debe tratarla mal. Herir a alguien con un corazón tierno puede dejar cicatrices que duran toda la vida. Es un crudo recordatorio de cuando Baldur apareció por primera vez y llamó a Lucia la niña que devoró a su propio hermano. Quizás por eso Lucia tiene un carácter un poco difícil. En fin, Garf se queda allí, con las mejillas sonrojadas y completamente desconcertado. Justo en ese momento, Marduna irrumpe, sobresaltándolo con un grito sobre un gran problema. Garf se queda perplejo mientras Marduna explica que hay 10 clientes pidiendo cada uno algo diferente, y ella solo tiene 2 manos para manejarlo todo. Esta chica realmente sabe cómo ser adorable. Incluso la pequeña Ah Jong la está imitando. Al oír esto, Garf aprieta los puños y grita, preguntando cuándo volverá Jung-ho. Se lanzan a una carrera frenética para preparar la comida, ambos haciendo lo posible por seguir el ritmo. Mientras tanto, le entregan a la bebé Ah Jong a Baldur, que está allí de pie, completamente desconcertado por el caos. Lucia, viendo a Garf y Marduna luchar por llevar el restaurante, no puede evitar preguntarse qué estará haciendo Jung-ho. Digo, podría echar una mano en lugar de solo sorber su bebida. En fin, descubrimos que Jung-ho se ha encerrado en una habitación durante toda una semana. Dentro, está intentando resolver el misterio de los crueles se acercan. Básicamente, está repasando los acontecimientos de la novela en su mente. Hace una semana, estaba experimentando con esta bolsa espeluznante. Llamémosla simplemente la bolsa portal. Recuerda a Marduna diciendo que la bolsa portal permite a alguien bendecido por dioses extranjeros tomar cosas que realmente necesita o desea, sin importar la distancia, siempre que las haya tocado antes. Así que Jung-ho cierra los ojos e imagina su hogar en el mundo real. Visualiza su dormitorio, donde la novela original siempre ha estado sobre su mesa, y mete la mano en la bolsa portal. Y de hecho, saca la novela. Resulta que la novela se titula Los crueles se acercan, y ahora que la tiene en sus manos, Juno siente que puede prepararse mejor. No sé una se hace, como se hace, ellos se acercan, y ahora que la tiene en sus manos, Juno siente que puede prepararse mejor. Pero después de unos días, está empezando a perder el contacto con la realidad. Menciona que ha leído el libro más de 10 veces, pero aún no puede encontrar una solución clara. Cada vez que vuelve a la historia, se da cuenta de lo profunda que es realmente la escritura de su esposa. Es tan intrincada que le trae recuerdos de ella mientras la creaba, y no puede evitar recordar lo feliz que parecía. Jung-ho resume la trama de la novela de su esposa. Esencialmente, este mundo fue moldeado por los dioses padres y su hija Miriam. Sin embargo, Miriam se enamoró de un humano,
una creación de los dioses padres, lo que desencadenó una reacción en cadena de caos. En su rebelión contra sus padres, atrajo inadvertidamente a un dios exterior, lo que llevó a la invasión de monstruos de ese reino, marcando el comienzo de la destrucción. A primera vista, es evidente que el padre necio que encarna al jefe final es el verdadero villano, y el protagonista Garf está destinado a derrotarlo. No. Sin embargo, en este mundo sombrío, Garf soporta un sufrimiento sin fin, derrumbándose finalmente y convirtiéndose en la mayor víctima de todas. La historia culmina en una tragedia interminable, mostrando la desesperada búsqueda de venganza de Garf tras perder a Lucia y encontrarse completamente solo. En la novela, desde el principio, Lucia estaba destinada a encontrar su fin a manos del monstruo perro aplaudidor. Esto dejó a Garf ardiendo con un deseo de venganza contra las criaturas que se llevaron a su maestra. En su obsesión, cruzó la línea al consumir carne de monstruo para alimentar su búsqueda de venganza, lo que finalmente lo llevó a la locura. En lugar de salvar a la gente como debería hacer un cazador de monstruos, se obsesionó únicamente con exterminar monstruos, lo que resultó en que innumerables ciudadanos resultaran heridos o incluso muertos. Como consecuencia, todos los cazadores de monstruos de la ciudad, incluidos Baldur y Kapar, le dieron la espalda. Junho señala que era la única forma en que las cosas podrían haber sucedido. Baldur probablemente comenzó a ver a Garf como un monstruo, mientras que Kapar, siendo una funcionaria pública responsable de la seguridad de la ciudad, no podía dejar que un cazador de monstruos tan imprudente anduviera suelto. A pesar de su incesante matanza de monstruos, Garf no pudo evitar la caída de la ciudad. Trágicamente, cada cazador de monstruos que debía ser el salvador de la ciudad terminó encontrando su fin, cada uno por sus propias razones personales. Kapar se transformó completamente en un monstruo, mientras que Baldur fue brutalmente golpeado hasta la muerte por los humanos. Dada la casi inmortalidad de Baldur, recurrieron a aplastarle la cabeza y arrojar su cuerpo al río. Para empeorar las cosas, todos los cazadores de monstruos tuvieron finales brutales a manos de los humanos, dejando a Garf como el último en pie. Sin embargo, pasaba la mayor parte de sus días en la tumba de Lucia, consumido por un profundo vacío, decidiendo finalmente abandonar la lucha. Boom. En consecuencia, la parte este de la ciudad quedó completamente devastada, coincidiendo con la misteriosa desaparición de la esposa de Junho y el abrupto final de la publicación de la novela. Junho reflexiona sobre lo intenso que es todo esto, dándose cuenta de que él es el único que puede evitar que tal futuro se desarrolle. Ahora mismo, la novela está en su arco final, y Junho revela que solo queda 1 año y medio hasta que llegue el apocalipsis. Según la historia, este evento catastrófico verá monstruos con nombre emergiendo en el área entre la ciudad y su muralla exterior, lo que resultará en una ruptura total de la comunicación entre ciudades, y la muralla de la fortaleza será cada vez más difícil de defender. El número de monstruos que aparecen dentro de la ciudad también aumentará constantemente. Sin embargo, hay una cosa que Junho no puede entender del todo: el comportamiento de los monstruos. Cree que la historia los muestra claramente como provenientes del exterior, y se ha establecido que están invadiendo bajo las órdenes de ese padre necio mencionado anteriormente. Sin embargo, como estos monstruos siguen apareciendo dentro de la ciudad, sugiere que deben haber tenido la capacidad de infiltrarse desde el principio, lo cual no tiene sentido. ¿Y por qué se predice que la destrucción de la ciudad ocurrirá en 1 año y medio? Si los monstruos realmente tienen una forma de aparecer dentro de la ciudad, podrían atacar en cualquier momento. Junho se pregunta si el día del apocalipsis tiene algún significado especial, ya que marca el día en que los monstruos lanzan su ataque. Si su objetivo es aniquilar a la humanidad, la estrategia más efectiva sería mantener un asalto implacable para desgastar a los humanos. Estas eran las preguntas que desconcertaban a Junho. Empezó a pensar que tal vez debería reunir a todos los cazadores de monstruos e ir él mismo tras los monstruos, usando el conocimiento que tenía. Sonaba bien en teoría, pero rápidamente descartó la idea, dándose cuenta de que podría desviar toda la historia si se entrometía demasiado, y eso no sería bueno. Después de pasar una semana entera dándole vueltas a esto, Jun decidió que era hora de un descanso. Decidió sacar algo de la bolsa portal e ir a ver a su pequeña. ¿Y soy solo yo, o esta bolsa estaba sonriendo de verdad? Parecía que estaba desarrollando una personalidad cuanto más la usaba. Cuando abrió la puerta, fue recibido por todo el equipo, Marduna, Garf y Luche esperándolo. Sosteniendo un biberón, se disculpó por tardar tanto. Garf y Marduna intervinieron de inmediato, expresando su alivio por no haberse derrumbado bajo la carga de trabajo, lo cual tenía sentido ya que habían estado haciendo malabares con las responsabilidades de Junho, junto con sus tareas habituales de camareros, todo mientras vigilaban a la bebé Ah Jong. Lucia, siempre tan juguetona, se aferró a la pierna de Junho,
y le preguntó si estaba absolutamente seguro de que no se podían sacar monedas de plata de la bolsa portal. Esta mujer tiene un serio amor por el dinero. Jung-ho explicó que, aunque no podía sacar monedas de plata, había descubierto una forma de ganarlas usando la bolsa portal mientras tanto. Tan pronto como oyeron esto, tanto Garf como Luche se iluminaron de emoción, ansiosos por saber si Jung-ho había descubierto algo importante. Luche estaba prácticamente radiante ante la idea. En fin, Jung-ho centró su atención en su pequeña, que todavía estaba en brazos de Baldur. Al ver lo bien que se llevaba con Baldur, sin lágrimas, solo chupando felizmente su chupete, Jung-ho no pudo evitar preguntarle a Baldur si consideraría hacer equipo con él para crear un mundo donde su pequeña pudiera vivir en paz y crecer feliz. Baldur pareció un poco desconcertado, comentando que Jung-ho es un tipo bastante peculiar. Posee una cantidad asombrosa de conocimiento, lo cual no es necesariamente malo. Sin embargo, cuando Lucy oye que Jung-ho quiere colaborar con Baldur, se molesta de inmediato. Antes de que pueda perder los estribos por completo, Garf interviene, habiendo anticipado su reacción, e intenta calmar las cosas diciéndole a Jung-ho que Lucy y Baldur no son precisamente la mejor combinación. Pero es demasiado tarde. Lucy lo empuja a un lado mientras ya busca su arma, amenazando con sembrar el caos si Jung-ho sigue adelante con la idea de trabajar con Baldur. Simplemente adoro estos momentos encantadores. El artista detrás de esta historia a menudo cuela pequeños detalles. Tomemos a Marduna, por ejemplo. ¿Qué hace asomándose por detrás de Jung-ho? Sin embargo, Jung-ho solo sonríe.